has sido y tu pasado no te define. Tienes posibilidades de ser diferente. La logoterapia viene a ser un enfoque psicológico centrado en el sentido. Muchas personas no saben para qué han venido al mundo, para qué existen, cuál es su misión. Hay diferentes formas de vivir con sentido, pero una manera fundamental es amando. El preguntarnos por el sentido de nuestra vida no es un problema, es algo humano. Es una pregunta humana. Tu vida ya tiene sentido, ¿cómo piensas vivirla? Todos nos preguntamos en algún momento para qué he venido al mundo, para qué he nacido, para qué existo. La muerte, el sufrimiento y la culpa, tres cosas de las que no estamos libres. ¿Qué sentido tendría vivir si no existiera la muerte? Si supieras que nunca te vas a morir, harías lo mismo que haces ahora. Muchas veces nosotros le preguntamos a la vida ¿para qué he nacido? En realidad, la vida es la que te pregunta a ti ¿con qué sentido estás dispuesto a vivir? ¿Tenemos un propósito? ¿Tenemos un sentido? ¿O estamos aquí por sin placer? Bienvenida Marta al podcast de Más que un Mate, donde vamos a estar tomando matecitos mientras hablamos de temas importantes o temas que a nosotros nos parecen importantes. Así que la primera pregunta que te quiero hacer es ¿a qué te dedicas y por qué te dedicas a lo que te dedicas? Ok, interesante pregunta. ¿A qué me dedico? Bueno, la psicología en primer lugar. Soy psicóloga, Sí. como sabes. Y actualmente estoy trabajando en la Universidad Católica de San Pablo, acompañando alumnos como tutora. En el acompañamiento lo que hago básicamente es orientarlos en diferentes temas, sobre todo académicos, pero también casi siempre hay temas personales. De todo tipo. Sí. A veces, de hecho, me sorprende cuánto puede vivir una persona. Y como todo el día atiendo personas, sí, alumnos, creo que es como bastante interesante, me sorprende. Conocer la historia de cada uno. Totalmente. Entonces, bueno, eso. Estoy acá en la universidad y por otro lado también atiendo pacientes, hago psicoterapia, atiendo de manera particular. Después de la jornada en la U. De hecho, llego a mi casa y a atender pacientes. Uy, estás todo el día. Que es lo que me encanta en realidad. Es una de las cosas que más me apasiona, la psicoterapia. Claro. No lo sentís tanto como un trabajo, digamos, como una que estresante, o sea, una carga laboral, sino como que... De hecho, mi aproximación al trabajo es muy positiva. Está en bueno. El sentido de que, por ejemplo, he escuchado muchas veces cuando alguien dice me gusta tanto mi trabajo que siento que no estoy trabajando. Eso. Pero yo siento que en realidad el trabajo es canal de sentido y que de alguna manera es importante trabajar, porque es una forma de aportar, de hacer, y claramente en eso ser remunerado, ¿no? Pero digo, todos necesitamos de alguna forma generar algún tipo de ingreso para poder vivir, ¿no? Entonces, yo siento que trabajo sí, porque termino el día cansada, súper cansada, agotadísima, porque creo que por sí escuchar personas durante el día es agotador, sobre todo cuando son temas, cuando la persona trae temas un poco como con mucha carga emocional. Claro. Yo siento que eso hace que en mi día, o sea, termine el día más cansada de lo habitual, ¿no? Pero creo que es parte de como gastarme en el día a día y... Entiendo. Y sí, me hace sentido. Está bueno, como decís, o sea, claro, el trabajar también nos hace hacer que nos sientamos útiles, ¿verdad? Como decís, que estamos aportando a la sociedad. Y eso esto me parece muy interesante. Estás todo el día escuchando a personas, escuchando pacientes, cada uno tendrá sus problemas. ¿Y cómo eso impacta en vos? O sea, porque después, todos esos problemas, ¿cómo lo manejas? ¿Los llevas a tu casa? No sé, ¿tienes que hacer alguna ducha de sacarte quizás cosas negativas? Porque es como que te transmiten, ¿verdad? Esos sentimientos. ¿O cómo haces con las sesiones, digamos? ¿Lo separás, digamos? A ver, yo creo que humanamente hay a veces sesiones en las que sí me quedo como movilizada. De hecho, cuando estoy atendiendo a una persona y esa persona me está contando algo muy difícil, muy duro, me conmueve. Claro. O cuando estoy viendo que él está mejorando, me cuenta algo que le emociona, yo también me emociono. Entonces, siento que naturalmente durante el día puedo estar sintiendo muchas emociones en relación a lo que la persona me va comentando. Pero no siento que al final del día me termine eso como cargando, generando, digamos,
no sé, problemas de sueño, como como un peso que tal vez no pueda cargar, ¿no? Ujú. Sí hay situaciones muy específicas de casos que me generan preocupación y que de pronto me voy a dormir preocupada por esa persona, pero también confío mucho en el proceso, o sea, tengo una convicción de que la persona va a estar bien. Sí, Y, y finalmente, bueno, o sea, por mi parte me toca trabajar en poder ayudar a esta persona y por otro lado también confiar en su proceso, ¿no? claro. De recuperación. Por otro lado, también considero importante mi autocuidado. O sea, Sí, creo que en medio de esto es muy fácil que, claro, tras escuchar tantas historias, tantos problemas, de repente dificultades, yo también termino de alguna forma como cargada con es, todo eso, pero creo que es algo que me invita a ser responsable conmigo y en ese sentido cuidar de mí. ¿Cómo cuidar de mí? Cuidando mi sueño, mi alimentación, hacer ejercicio, tener también un espacio de psicoterapia para mí, ujú, hacer cosas que me gusten, compartir tiempo de calidad con las personas que quiero. Entonces, digamos, voy llenando mi día de diferentes valores, o sea, aspectos valiosos que hacen que mi trabajo no sea solo mi vida, ¿no? O mi vida no solo sea mi trabajo, mejor claro. dicho, ¿no? Sino que tenga otras cosas que de pronto me permiten descansar el corazón, descansar la mente y en ese sentido cuidar de mí y entonces poder tener más como capacidad para sostener, para coger, para Ujú. cargar a la persona que llega a consulta, ¿no? Claro. Justamente Entonces eso un también poquito de ahí. te iba a preguntar sobre qué cuidados o qué hábitos tenías para vos Ujú, también quererte un poco a vos misma, porque ujú. me parece que es importante, ¿no? Entonces, Fundamental. hablaste de eso, buen sueño, buena alimentación, Ujú. también algo, porque algo muy curioso que muchas personas no saben, o por lo menos yo cuando me enteré dije, es que los psicólogos también necesitan terapia, Psicólogo, ¿verdad? Un sí. psicólogo. Porque sí, o sea, Mm, ¿cómo explicarías eso? ¿Por qué los psicólogos también necesitan? Porque uno piensa, ellos ya tienen las herramientas, se pueden cuidar por ellos mismos. claro, autoterapia. Ujú, claro, Em, a ver, lo cierto es lo siguiente, no necesariamente necesites terapia, ok, es decir, psicoterapia, ¿no? Si no puede ser un acompañamiento psicológico sí, eh, que te permita, digamos, compartir lo que te ha ido pasando en el día, en la semana, ah, bien, alguna cuestión que de repente necesites conversar, sí, trabajar en tu autoconocimiento, de pronto ver cuál está siendo tu experiencia en el trabajo, ¿no? Entonces, de alguna forma que esa persona que te escucha te oriente y te ayude a descubrir aspectos que de pronto no estás viendo. claro. Entonces, no necesariamente tiene que ser psicoterapia, sino que puede ser como un acompañamiento psicológico, ¿no? Ujú, Ahora, yo te mencioné algunas cosas que suelo hacer para cuidar de mí, sí, pero lo cierto es que yo también me río a veces cuando yo le digo a la persona lo que tiene que hacer para cuidarse de repente, porque a mí me cuesta muchas veces, por ejemplo, obvio, dormir. Dormir, no me cuesta dormir, amo dormir, pero lo que me cuesta es dormir lo que necesito dormir. Es sí, decir, cuidar mis 8 horas, o sea, mis 9 horas, acostarme temprano para levantarme temprano. ¿No? Me levanto temprano siempre, pero acostarme temprano es algo que, por lo general, me cuesta y es algo que voy trabajando porque sé que necesito dormir bien mm, para todo lo que me espera al día siguiente, claro. ¿no? Este, Lo que es la higiene del sueño, a todos nos cuesta. sí, Sí, sí. Y siempre me ha costado, desde niña, me ha mm, costado dormir temprano. Porque soy muy activa, me encanta hacer cosas claro, y puedo tener sueño por momentos durante el día y en la noche me está costando dormir. Y es algo que me río porque sé que a muchos les pasa, ¿no? sí, tal cual. Y eso, pero intento de pronto también ser coherente con lo que trato de transmitirle a la persona que acompaño y bueno, en ese sentido cuidar de mí, ¿no? Claro. Pero es algo que yo considero que podría mejorar. Y Ujú, después de eso, bueno, el tema de la alimentación, el ejercicio, es algo que a mí, hacer ejercicio me encanta, el deporte me encanta también, ujú. este, Te hace sentir mejor con vos misma, a ¿no? montar bici, por ejemplo, Bici, está ando bueno. bici de chiquita, Sí, sí, sí. y sí, son Genial. como cositas que me van permitiendo como cuidar de mí misma, ¿no? Ujú. ¿Hace cuánto que estás con esto de las terapias? O sea, ¿cuándo comenzaste? ¿O cómo cuando vos te recibiste y ahí nomás empezaste a ejercer? En pandemia, Ujú.
yo estaba terminando mi carrera justo en el 2020 y fue ahí donde también surgió, a ver, por toda la coyuntura, ¿no? Las necesidades que todos los psicólogos vimos en las personas de ser escuchadas, de tener un espacio de terapia de repente Sí. o de acompañamiento psicológico, este, mm, empecé a entonces atender personas de manera virtual, ¿no? Ok. Para poder orientarlos en el aspecto psicológico, acompañarlos también, ¿no? En ese momento yo no hacía psicoterapia, la terapia la empecé a hacer recién este año cuando terminé mi formación de psicoterapia, Ah, porque es como una especialidad que haces después de tu carrera. ah. Entonces, No es que vos te egresás y ya podés hacer atender. terapia, no. O Necesitas. sea, tú estudias psicología, bueno, por lo menos acá en el Perú. Sí. Estudias psicología y después de eso puedes hacer orientación psicológica, acompañamiento psicológico, evaluación Bien, psicológica, etcétera. sí. Pero para hacer psicoterapia tienes que hacer una formación que es con especialidad Mm, en algún enfoque psicológico que tú prefieras, ¿no? ok. Entonces, fue justo en la pandemia que yo leí un libro que se llama El hombre en busca del sentido, Ujú. que era un libro que un profesor en la universidad nos había recomendado leerlo. Lisle, lo amo. Pero que a ver, postergué leer este libro y Sí. recién lo hice en pandemia. Y de hecho fue uno de los libros más leídos en pandemia, El hombre en busca del sentido. Bueno, lo leí y me encantó. Y Sí. fue en este libro donde me encontré con la logoterapia, que es justamente Ok. el enfoque psicológico por el cual yo opté formarme en pandemia. Ok. Me inscribí a un par de diplomados sobre logoterapia y análisis existencial. Ujú. Uno que era general y otro que era en el trabajo adolescente. Me encantó, fue como un... Es curioso porque es como encontrarte con algo que tú sabes que es para ti, o sea, donde tú te entiendes y te hallas y te sientes de alguna forma como que encajas, ¿no? Entonces, esa fue mi experiencia con la logoterapia y a partir de eso, de esos 2 diplomados que estudié, decidí formarme en psicoterapia, ¿no? Wow. Y fue en el 2021 que empecé con mi formación, ¿no? Ujú. Y ese año la terminé y ya empecé oficialmente a brindar psicoterapia, ¿no? Bien. Entonces, bueno, ahí ya mencionaste lo que es la logoterapia, Sí. cómo te encontraste con la logoterapia. Sí. Básicamente el libro de El hombre busca el sentido, de Víctor Frank. Que no sé, ¿es Frankl? Porque Frankl. termina con L, ¿verdad? Sí. Víctor Frankl. Es un muy buen libro, se lo recomendamos a los que nos están escuchando. Y claro, hay muchas personas que probablemente no conozcan sobre la logoterapia, ¿no? Entonces, ¿cómo vos podrías definirla de qué es la logoterapia? A ver, la logoterapia, a ver, logo significa sentido, terapia tiene que ver con sanar. Entonces, de alguna forma la logoterapia es como sanar a través del sentido, ¿no? Ok. La logoterapia viene a ser un enfoque psicológico centrado en el sentido. Ahora, en la logoterapia existen 2 tipos de trabajo, por así decirlo, la específica y la inespecífica. La específica es un trabajo propiamente con el sentido, o sea, responde a problemáticas relacionadas a la falta de sentido, la falta del propósito, ¿no? Que es algo que muchas personas viven. Sí. Muchas personas no saben para qué han venido al mundo, para qué existen, cuál es su misión, qué sentido tiene su vida, ¿no? Creo que es una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento. ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Para qué he venido al mundo? Exacto. E incluso tenemos la experiencia a veces y varias veces, o sea, en diferentes momentos, de no tener sentido, o sea, de que nuestra vida no tiene sentido, ¿no? Bueno, la logoterapia busca trabajar en esto, ayudar a la persona a sanar a través del sentido. Okay. Y por otro lado, también se utiliza de manera inespecífica para poder trabajar diferentes aspectos psicológicos, problemas de personalidad, depresión, ansiedad, de ese tipo, ¿no? Okay. Entonces, de hecho a mí, por ejemplo, algo que me encantó de la logoterapia cuando la encontré fueron diferentes cosas. Una, su aproximación a la persona. Y hay un término que me encanta que Víctor Frankl utiliza, que es la fe inquebrantable en la persona. O sea, es yo confiar plenamente en que eres alguien con posibilidades. Eres una persona con posibilidades. Es decir, quien has sido y tu pasado no te define, no te encasilla, sino que tienes posibilidades de ser diferente. ¿Ok? Entonces,
Eso es súper importante incluso en terapia, porque ¿qué pasa si la persona que viene a terapia, yo noto que tiene muchos problemas, que ha tenido una historia muy dura y que yo pienso, pucha, ya fue, no va a cambiar, nunca va a poder ser feliz, está fregado. Entonces, ¿cómo lo voy a poder ayudar si ni siquiera yo creo en su proceso de cambio? Sí. Entonces, la fe inquebrantable en ese sentido es fundamental porque mi mirada hacia la persona, que es una mirada esperanzadora, me permite verlo en posibilidad y entonces ayudarlo a que también sea capaz de verse en posibilidad, ¿no? Entonces, eso es lo que la logoterapia, digamos, tiene como una característica muy significativa, digamos así, que me encanta. Y también el tema del amor. ¿Por qué? Porque el sentido tiene que ver, o sea, que es como el propósito, ¿no? Tiene que ver con, a ver, tiene diferentes formas de vivirse, sí. Sí. Pero un canal importantísimo, que por lo menos yo considero que es fundamental como canal de sentido, es el amor, o sea, amar. Y en la logoterapia eso está clarísimo, o sea, y es parte incluso de la capacidad que se busca desarrollar, que es la capacidad de entrega, que en la logoterapia se llama recurso noológico, pero en fácil es capacidad espiritual. Okay. ¿Qué viene a ser la capacidad de entregarte, o sea, de darte al otro, de salir de ti, y eso está muy relacionado al amor. O sea, cómo yo en el amor puedo experimentar sentido. O sea, cómo yo al entregarme al otro o en esa tarea, en esa misión, puedo experimentar sentido. Y para mí es un canal fundamental y sobre todo un canal fundamental humano. O sea, que todos, de alguna manera, si quieres vivir con sentido, ama. Claro. O sea, es así de fácil, ¿no? Es como una respuesta muy directa. Hay diferentes formas de vivir con sentido, pero una manera fundamental es amando. Y es una certeza que tengo, o sea, sí, es una de las mayores certezas de mi vida. Sí. Y que lo veo no solamente en mi vida, sino en la de las demás personas, ¿no? Que cuando empiezan a amar, su experiencia cambia. Eso. Claro, porque yo creo que sobre todo, bueno, con relación al tema de la pandemia y más que nada nuestra generación se siente muy perdida, ¿no? O sea, en esto de la vida, que dice, como vos mencionaste, y que seguramente todos en algún momento tuvimos esa especie de crisis de decir, ¿por qué viene este mundo? ¿Para qué estoy acá? No sirvo para nada, mi vida no tiene sentido. Entonces justamente te quería hacerte esa pregunta de ¿qué consejo le darías a esa persona que no tiene sentido, que piensa que en su vida no tiene sentido? Mira, cuando yo estaba pensando en mi tema de tesis para mi licenciatura, quería hacer mi tema sobre el sentido de vida y que la problemática sea justamente el cuestionamiento de ¿para qué he venido al mundo? O la experiencia de no sé cuál es el sentido de mi vida, no lo encuentro, y yo pensaba que esa podía ser mi problemática, problemática que quería solucionar en mi tesis. Sí. Sin embargo, cuando fui leyendo, me di cuenta de que en realidad el preguntarnos por el sentido de nuestra vida no es un problema. Es decir, es algo humano. Es una pregunta humana. Es algo que todos lo hacemos en algún momento. Todos nos preguntamos en algún momento, ¿para qué he venido al mundo? ¿Para qué he nacido? ¿Para qué existo? Entonces, al no ser un problema, la aproximación debe ser distinta. No con angustia, ¿no? Digo, la angustia es parte de, porque es una pregunta importante que buscas responder, que es fundamental en tu vida, y probablemente sí te genera angustia, pero pienso que primero no es un problema. Por el contrario, es súper importante que te hagas esa pregunta, que te la plantees. Entonces, si te estás cuestionando sobre tu sentido de vida, pienso que es una gran oportunidad para responder. Ahora, Viktor Frankl propone que muchas veces nosotros le preguntamos a la vida, ¿para qué he nacido? Como, vida, ¿cuál es mi sentido? Vida, dame respuestas. Dame respuestas. Y entonces busco y entonces viajo y hago mil cosas buscando respuestas. Sí. Pero lo cierto es que en realidad la vida es la que te pregunta a ti, ¿con qué sentido estás dispuesto a vivir? Tu vida ya tiene sentido, ¿cómo piensas vivirla? ¿Listo? Tu vida ya tiene sentido, ¿cómo piensas vivirla? ¿Cómo decides vivirla? Hoy, ahora. Entonces,
Para alguien que no tiene la experiencia de sentido en su vida, lo primero es creer firmemente que su vida tiene sentido por más que su percepción de sentido no esté alineado a eso. Por más que sientas que no tiene sentido, es una verdad. Has nacido para algo, estás hecho para algo. Todo lo que se crea con una finalidad. Y yo, al ser creados, hemos sido creados por una finalidad. Entonces, tu vida tiene sentido siempre, por más que no lo percibas. Ahora, una manera muy concreta de vivir con sentido es a través de los valores, que para Viktor Frankl vienen a ser como los aspectos valiosos. Hay diferentes formas de vivirlo, por medio de experiencias. Por ejemplo, la experiencia de lo que yo puedo recibir del mundo, de la naturaleza. ¿Por qué tantas personas experimentan sentido y se llenan tanto en el contacto con la naturaleza, por ejemplo? Al ver un cielo bonito, un paisaje hermoso. ¿Qué valores se encuentran ahí? Hartos valores. Por eso es tan atrayente, ¿cierto? Ves un paisaje lindo y te atrae. Sí. Entonces, este es un signo, ¿no? Y otra forma de vivir el sentido es a través de lo que tú puedes dar, lo que tú puedes ofrecer. Y ahora, acá hay un tema que tiene que ver con la misión. Hay, digamos, diferencia entre el término sentido de vida y el término sentido en la vida. El sentido de vida es como ese gran propósito, esa gran misión, que a veces sí es difícil de descubrir de pronto. Pero el sentido en la vida, digamos, es una forma de vivir. Por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos vivir con sentido este momento? O sea, que de pronto este momento, este diálogo que estamos teniendo, sea un valor de nuestro día, que haga que nuestro día ya sea distinto. Sí. De pronto estoy en tutoría y recibo a un estudiante. ¿Cómo ese acto puede hacer que mi día tenga sentido? Va a depender de cómo yo haga la tutoría en ese momento. Claro. Si de pronto no lo estoy escuchando, estoy distraída, pensando en mí, etc. O si todos mis sentidos están con él, lo escucho, lo acojo, logro ayudarlo de pronto, en fin. La importancia de estar en el momento presente también, ¿no? Eso. Entonces, o al momento, no sé, de preparar una comida, por ejemplo. Sí. ¿Cómo la preparo? Lo hago de janada, como que ya, bueno, toca comer, pues no hay que hacer. O lo hago, digamos, dedicándome, ¿no? Preocupándome porque salga bien, que tenga un buen sabor, pensando en las personas que lo van a comer. Entonces, puedo vivir ese momento tan sencillo, tan cotidiano, con sentido. Hay una diferencia en mi actitud. Claro. Entonces, tiene que ver mucho con eso. Que en tu día a día, en lo que hagas, puedas hacerlo con sentido, pero eso depende de ti. Sí. O sea, responder la pregunta también es muy personal. Yo no te puedo decir cuál es el sentido de tu vida, sino que te toca a ti responder a esa pregunta, ¿no? Claro. Pero sí, es como un tema bastante amplio, creo. Sí. Apasionante. Es como que cada uno internamente tendrá su propia visión, su propia respuesta. Pero, o sea, es muy lindo lo que dijiste, de eso de estar en el momento presente y hacer las cosas con sentido, porque, claro, estamos tan inmersos, ¿no? Pensando en el pasado, en el futuro, en lo que tengo que hacer después, en que tengo que hacer el trámite, en que tengo que hacer esta cosa, y no hacemos lo que estamos haciendo en este momento con dedicación, con plena atención, sobre todo, con pleno foco, sino que estamos pensando en lo que tenemos que hacer después, o lo que ya hicimos, y ahí nos estamos arrepintiendo también. Y creo que es clave como hacer las pequeñas cosas del día, cotidianas, que como mencionaste, tratando de hacer de la mejor forma posible. Tienes que lavar un plato, ok, voy a lavar el plato de la mejor forma. Claro, que brille. Y tener plena conciencia y atención de la temperatura del agua, de cuánto jabón le puse a la esponja. O sea, son cosas simples, pero estar ahí en ese momento presente, creo que también es una forma de meditación, ¿no? Como que te ayuda a estar, no tener la cabeza en otro lado, porque ahí es cuando se vienen las preocupaciones también. Entonces, me gusta la logoterapia, ¿eh? Y, claro, acá no sé si vos conocés, hay existen dos teorías, podemos decir. Una es la teoría del determinismo, que dice que todo está determinado
que todo tiene un orden, un sentido. Por ejemplo, que el Sol esté a cierta distancia de la Tierra y que haya vida en la Tierra es por algo, ¿verdad? Todo tiene un sentido. Por otro lado está la teoría del azar, que dice que todo es simple casualidad. Okay. Que estemos aquí es un resultado de interminables accidentes químicos y mutaciones biológicas. Es como que realmente nada tiene sentido, ¿no? Es una visión un poco más negativa quizás de ver la vida. Entonces son las dos están contrapuestas, digamos. ¿Vos cómo ves esto? O sea, ¿cómo ves la vida? ¿Realmente tenemos un propósito, tenemos un sentido o estamos aquí por simple azar? En tu pregunta, para mí es inevitable no pensar en Dios. Porque, a ver, yo estoy convencida de que Dios existe, Sí. de que hemos sido en ese sentido creados y que al ser creados, como cualquier cosa que se crea con una finalidad, Sí. también hemos sido creados con una finalidad. Creo que, a ver, el que estemos acá, por ejemplo, es resultado de las decisiones que tomamos. A ver, yo no he sido obligada a aceptar esta invitación. ¿O sí? ¿O sí? Bueno, eso Sí. que quede entre Sí, no lo nosotros. vamos a pensar. La verdad es que me pagó, pero bueno. No tienes que decir. Pero sí, o sea, lo cierto es que, a ver, creo que tenemos libertad y en ese sentido decidimos qué hacer con nuestra vida. Uh-huh. Hay situaciones que no controlamos, pero no siento que sean algo que tenga que ver con el azar, o sea, la suerte, sino más bien como la vida misma, ¿no? O sea, que hay muchos elementos que no están en nuestras manos. Uh-huh. Sí está en mis manos la decisión que yo tomo para mi vida, lo que hago hoy, pero no lo que pasa fuera de mí, ¿no? O sea, sí, en mi alrededor, con las otras personas, no sé, el clima, por ejemplo, si hay una pandemia, no hay una pandemia, ¿no? Pero también creo que detrás de todo eso está Dios y que Dios tiene mucho que ver con las cosas que suceden, ¿no? Tanto porque las genera o porque las permite, porque las crea, o porque también, a ver, son como consecuencia de la misma, no sé, naturaleza, por ejemplo, ¿no? Sí. Como que Dios tiene un plan definido para cada uno. ¿Para cada uno? No sabría, a ver, yo siempre he pensado que Dios quiere que seamos felices y que amemos, que seamos amados. El cómo va variando y va dependiendo de nuestra decisión, pero siento que es como si fuera un camino en donde yo decido ir por allá, sí, pero si de pronto doy ciertos pasos que me llevan a vivir lo contrario para lo que he sido hecha, que por ejemplo, digamos, sí, es el amor, uh-huh, entonces es como si él empezara a construir, o sea, del camino que yo he tomado, empezar a hacer otro camino, ¿sí? Sí. Como para que yo vaya por ahí, pero depende de mí si voy por ahí o no voy por ahí. Entonces, digamos, él me va brindando las oportunidades para que yo pueda optar por eso, para lo que he sido creada, que es el amor. Pero depende de mí si yo opto o no opto por ese camino. Algo así. O sea, él es creador incluso de mi vida, o sea, sí, como de mi camino, me presenta las oportunidades, las personas, las ocasiones. Pero yo decido, sí, tomar esas oportunidades y vivirlas y verlas, sí sé escuchar, sí sé notar. Sí. Y de repente sí, lo voy a poder ver si es que estoy atenta a la realidad, ¿no? O sea, al presente. Pero si estoy pensando en el futuro, pensando en mil y un cosas, y no estoy atenta, sí, probablemente no lo vea y entonces... Se te pasó. Se me pasó la oportunidad. Y Dios de pronto va a tener que pensar en otra cosa. Claro, Dios estaba como... Y es como que, pucha, otra vez. ¿Cómo no la viste? Sí, tal cual. Sí. Y entonces crear otras oportunidades para mí. Hasta el día en que me muera, ¿no? Sí. Entonces yo siento que va un poquito por ahí. O sea, tengo libertad, pero Él va, digamos, presentando las oportunidades, ¿no? Claro. Entonces, yo tengo esa visión de la vida en general. Sí. Y... Está bueno. Sí, por ejemplo, o sea, yo creo, como lo comentaste vos, me gusta. A mí lo que me da, a veces me pongo a pensar, ¿no? Digo, ok, Dios quizás creó una cierta
un cierto camino, ¿verdad? Una cierta ruta, como vos naciste en este punto A y si haces las cosas por las que estás destinado a hacer, si ves las oportunidades que la vida te presenta o que yo te voy a presentar, vas a llegar a este punto, ¿no? Como para lo que vos fuiste destinado, por ejemplo. Pero claramente en la vida van surgiendo diferentes caminos, o sea, vamos tomando diferentes decisiones que a veces nos van alejando de ese destino. Entonces, capaz que nuestro destino era acá y terminamos acá. Y, no sé, supongamos que morimos, vamos al cielo y estamos ahí en la puerta del cielo, ¿no? Y está San Pedro, así. Y San Pedro A te ver, dice, sí, hermano. a ver, ¿quién viene? Octavio, ok. Ajá, en tu vida, bueno, no digamos conmigo, pero digamos persona X. Mira, ¿cómo terminaste? Ujú. Terminaste, por ejemplo, sin estudios, peleándote con tu familia, terminaste en la calle, drogándote, lo que sea. ¿Sabías que vos estabas destinado a hacer esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto, hacer esto? ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo hiciste? Es como que me impresiona, digamos, que todos tengamos, como te digo, estemos destinados a hacer algo, pero que por las diferentes decisiones que tomemos no logremos ser esa persona que estamos destinados a ser. Y ¿Sabes qué pienso? Que en realidad ese destino, sí, digamos, ese lugar a donde tenemos que llegar, ajá. en realidad es el cielo. Mm, Yo lo veo así, o sea, es el cielo. sí. La idea es que llegues al cielo. Ujú, La pregunta es ¿cómo? Entonces, por ejemplo, para mí la psicología, la sí. psicoterapia en ese sentido, o la logoterapia, si queremos ser más específicos, es un camino. Ok. Si me quitan la logoterapia, ¿yo pierdo el sentido de mi vida? No. Mm, ¿Pierdo la posibilidad de cumplir una misión? ¿De mi misión de vida? No. ¿Pierdo la posibilidad de amar? No. ¿Me entiendes? sí. Si dejo de trabajar, ¿yo no puedo vivir con propósito? No, sí puedo. ¿Puedo ir al cielo? Por supuesto. ¿Me entiendes? Lo que yo haga, para mí tiene que ver con el medio. Es un medio. Ujú, La finalidad, o sea, digamos, el fin es que yo llegue al cielo. Y para yo poder llegar a ese lugar, la idea es que yo pueda, digamos, que en el camino, para mí, es amar. me La gusta. pregunta es ¿cómo? Claro, ¿Ok? Tengo oportunidades para amar de diferentes formas. sí. Hoy en la universidad, mañana en otro lugar, pasado y así. Hoy en mi casa, en este momento, en algún amigo, alguna amiga que lo necesite, escuchando a una persona, dando de comer al hambriento, Sí. no sé, o haciendo cosas extraordinarias también, ¿por qué no? Pero digo, creo que tiene mucho que ver con cómo vivamos el amor en nuestra vida, ¿no? Mm, Y, y eso, o sea, entonces pienso que las oportunidades que tenemos es para vivir el amor. está lindo. Pienso Buen que va un mensaje. poquito por ahí. No Es sé. un buen mensaje. Me gusta también lo que dijiste porque dijiste, claro, me quitan la logoterapia, ok, igual tengo un sentido en la vida, me quitan eso y es también como el no aferrarse, ¿no? A las cosas, como que igualmente yo, bueno, en este caso, como vos decís, amando voy a llegar a mi lugar, ¿no? Que es el amar el fin último. Me gusta esa visión. Y claro, bueno, acá nosotros estamos hablando de Dios, del cielo. A ver, no importa la creencia que tengan las personas, o sea, cada uno puede decir lo que quiera, puede decir Dios, el universo, la energía, lo que sea, pero se entiende el mensaje, ¿verdad? Y algo que mencionaste es que, bueno, con la logoterapia, que todo tiene sentido, ¿no? Entonces, claro, acá hay algunos sentimientos negativos, quizás, o que muchas veces las personas no quieren hablar con un tema tabú, pero, por ejemplo, ¿vos dirías que el sufrimiento, la culpa, la muerte tienen sentido? Has mencionado la triada trágica. Ups. Es porque leíste mi artículo. Bueno, Víctor Frankl, de hecho, menciona o habla acerca de la triada trágica, Triada que trágica. viene a ser la muerte, el sufrimiento y la culpa, tres cosas de las que no estamos libres. Como que No hay, nadie puede... no hay cómo estar libre de la muerte, todos vamos a morir. No hay cómo estar libre del sufrimiento, el sufrimiento es parte de la vida y lo sabemos. No hay cómo estar libre de la culpa porque no somos perfectos y nos equivocamos y esos errores nos generan culpa. Entonces, Sí. la pregunta es, ¿hay manera de vivir
con sentido o de aproximarte con sentido a estas tres cosas, por supuesto. De hecho, empezando por la muerte, que es un tema bastante amplio, Sí. era un tema fue el primer tema que yo elegí como tesis. Después fue el sentido de vida. De la muerte pasé el sentido. Así de radical. Sí. Pero digamos, yo quise investigar sobre la muerte, sobre la aproximación a la muerte, porque justo en ese tiempo había fallecido una persona importante para mí. Y yo estaba justamente en ese proceso de sufrimiento por la muerte de esa persona. Y yo me di cuenta que la muerte de esta persona me hizo pensar en mi muerte. Y que pensar en mi muerte me hizo pensar en lo más importante de mi vida. ¿Sí? Entonces, claro, al yo pensar que me puedo morir en cualquier momento, porque no necesariamente va a ser cuando yo sea anciana, sino que puedo morirme mañana, eso me hizo cuestionar sobre, oye, ¿qué estoy haciendo con mi vida hoy? Sí. ¿Qué de importante hay en mi vida? Si me dicen que es mi último día, ¿qué haría? ¿Con quiénes estaría? No estaría acá. Ok, vamos a cortar eso. Sí. Y no porque no sea importante para mí estar acá, sino porque la muerte te ubica en lo más importante, que para mí son las personas que amo, ¿no? Mi familia, mi esposo, estaría con ellos, ¿sí? Okay. Entonces, me di cuenta de lo importante que es cuestionarnos sobre la muerte. Sí, muy importante. Cómo aproximarnos a ella, cómo aprender a hacerlo, es fundamental. Y claro, la idea no es pensar todo el tiempo en mi muerte, ¿no? Pero creo que el preguntarme cuestionarme sobre ella, sí me permite conectar con lo valioso de mi vida. Y en ese sentido, Viktor Frankl decía, si no existiera la muerte, ¿qué sentido tendría tu vida? ¿Qué sentido tendría vivir si no existiera la muerte? Si supieras que nunca te vas a morir, ¿harías lo mismo que haces ahora? No existiría el tiempo. Claro, si fuéramos inmortales, como... No habría por qué hacer las cosas hoy. Podrías esperar toda la vida literal para hacer lo que quieres hacer. Pero como sabes que eres limitado y tu vida termina, entonces toca vivir la vida y entonces aprovechar el tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Nuestro tiempo es finito. Exacto. Tiene fin. Entonces, por eso, digamos, hay maneras de vivir con propósito en esa aproximación a la muerte. ¿Sí? Eso es lo primero, ¿no? Respecto al sufrimiento, a ver, eso es lo que no elegimos. Pero una manera de vivir con sentido es a través de los valores de actitud, que para Viktor Frankl viene a ser como tu forma de respuesta ante esa situación que no has decidido vivir. Por ejemplo, una pandemia, ¿no? En la pandemia hemos visto cómo las personas han respondido de manera distinta. Sí. Algunos, de repente, le han pasado súper mal en el sentido de que de pronto se han deprimido, se han quedado, o otros que de pronto se han quedado, no sé, pues, jugando videojuegos todo el día, que no son jugar videojuegos, pero digo, todo el día, no sé, claro. lo cuestiono, sí, pero bueno. Otros que de pronto han empezado un emprendimiento, vieron que había necesidad en casa y empezaron a vender ciertas cosas, sí. Otros que buscaron ayudar a las personas, otros que empezaron a ayudar por medio de las redes, a comunicar, etcétera, ¿no? Cada uno respondió de manera distinta. Entonces, acá nos damos cuenta como ante la misma situación que nadie eligió vivir, que fue la pandemia, cada persona respondió de manera distinta, algunos con propósito y otros sin propósito, ¿sí? Entonces, la idea no es pensar que ese sufrimiento tiene sentido, sino que tu respuesta a ese sufrimiento puede tener sentido. Hay personas que, por ejemplo, pasan por un cáncer, ¿no? Es una enfermedad. Una enfermedad no tiene sentido. Es algo que mejor que no exista. Pero si te toca vivir esa enfermedad, ¿cómo estás dispuesto a vivirla? Vemos cómo hay muchas personas con cáncer que a partir de su enfermedad deciden ayudar a otras personas que tienen cáncer, deciden hacer campañas para la prevención del cáncer y se comprometen con eso. Sí. Y hay otras personas que no, que no responden con sentido a eso que están viviendo. Entonces, si te das cuenta, es como tu actitud, ¿no? O sea, cómo tú respondes ante eso que no decidiste vivir pero que estás viviendo y de lo que no estás libre, además, ¿no? Y la culpa, que me encanta porque muchas veces rechazamos la culpa, ¿no? Es como, oye, no sientas culpa. Pero no sé, siento culpa si te toca sentir culpa. Siente culpa. Okay. Está bien que la culpa llegue a ti, que toque tu puerta.
algo que siempre les digo a mis pacientes es que la culpa es como una visitante, ¿no? Toca tu puerta y a veces hay que abrirle y a veces no hay que abrirle. A veces llega para molestarte, para fregarte, para simplemente hacerte sentir culpable de algo que ni siquiera es tu culpa, no es tu responsabilidad, no es algo que tú hayas hecho o que tú hayas generado. Sí. Pero a veces sí hay que abrirle la puerta porque te toca experimentar culpa, porque sí hiciste algo que hizo daño, porque sí hiciste algo que no estuvo bien. Y entonces la culpa es fundamental. Es fundamental que la sientas, que la experimentes. Si yo le he hecho daño a alguien, que llegue la culpa me permite justamente abrirme al cambio. Es como darme cuenta de lo que he hecho y buscar remediarlo. Y si es posible hacerlo con la misma persona, lo hago. Y si es que no, entonces me tocará otras maneras de hacerlo, ¿no? Pero la culpa es algo que de pronto nos va a acompañar siempre. O sea, no permanentemente, pero por momentos en nuestra vida es lo que llega, ¿no? Darle un giro a la culpa para usarla o para responder con sentido es fundamental, porque si no nos ahoga, nos chanca, nos golpea. Y creo que lo mejor es, a ver, okay, me equivoqué, ¿qué hago con esta culpa? ¿No? ¿Cómo busco, digamos, de pronto, no sé, si es que yo un día he tomado demasiado y manejo y atropello a alguien y muere esa persona? Ok, la culpa que siento frente a eso no va a hacer que reviva, ¿no? Pero de pronto esa culpa me puede movilizar a que yo me comprometa con campañas de prevención de si tomas entonces no manejes, ¿no? Claro. De que seas responsable con lo que estás haciendo, ¿no? De que de verdad, si vas a una fiesta mejor no lleves carro, etc. Entonces me comprometo con esas campañas y busco responder con sentido a esa situación que en donde me equivoqué y, digamos, en vez de chancarme con la culpa, hago algo con ella, ¿sí? Entonces, tiene que ver un poquito con eso. Me gusta verlo así porque a veces pasan cosas que decimos, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿No? Sí. Pero, verlo así como que todo tiene un sentido, te da otra perspectiva. Porque muchas veces la vida no te da lo que uno quiere, pero te da lo que mereces, ¿no? Para cambiar, para tener ese cambio que mencionabas. Uh-huh. Y me gustaría ahora indagar un poquito más en cómo era la Marta a los 15, 16 años. Okay. Y, o sea, que nos cuentes cómo eras en tu juventud, eras algo más introvertida, extrovertida, Uh-huh. y cómo surgió, digamos, la pasión o el querer estudiar psicología. ¿De dónde viene esa chispita que tenés? A ver, yo me recuerdo bastante inquieta, Sí. activa, muy activa, por eso me gustaba dormir. Detestaba el momento de que me tenía que ir a dormir. Ahora amo el momento en el que tengo que dormir, aunque lo postergo, pero igual amo dormir. Pero bueno, antes no me gustaba dormir, hacía un montón de cosas. Creo que, a ver, lo que más recuerdo es en el aspecto, digamos, académico, ¿no? Es en el colegio, siempre he sido aplicada. Me ha gustado siempre estudiar, hacer mis tareas, esmerarme, sobre todo en manualidades, hacer todo como con colores, ordenadito, ¿no? Creo que en general no he necesitado que alguien me acompañe o, digamos, se asegure de que haga mis tareas, sino que siempre las he hecho yo sola. Y eso es lo que ha sido así siempre, ¿no? Uh-huh. En cuanto a mi forma de desenvolverme, creo que he sido bastante suelta, extrovertida, habladora. Creo que en mi familia, por ejemplo, yo ya no vivo con mis papás ni mis hermanos. Una de las cosas que más extrañan es mi voz, que yo hable, porque ellos no hablan tanto como yo. Entonces, estás por los codos. Sí, entonces creo que creo que es eso, o sea, como como esa, no sé, estar inquieta, querer hacer cosas, ¿no? Después, bueno, con mi familia, la dinámica ha sido muy similar, ¿no? De compartir mucho en general. Soy cariñosa, o sea, siempre he sido cariñosa con mis amigos, con mi familia. Sí. Sí considero que la Marta de los 16 era más extrovertida que la Marta de ahora. Siento que ahora me he vuelto más introvertida, un poco más rochosa, medio no podría decir tímida, pero sí como introvertida. Sí. Okay. Para yo llegar a soltarme creo que necesito un poco más de confianza. En cambio, antes creo que me daba igual, no pensaba tanto en eso. Es curioso, ¿no? Porque siento que son más como inseguridades que se han ido formando. Pero bueno, después
¿Qué más? Me ha encantado siempre y sobre todo a esa edad estar en la calle, o sea, con amigos Sí, en el parque, en bicicleta, saliendo de aquí para allá, yendo a sí. tomar diferentes, o sea, no sé, ir a tomar algo, un postre, cosas así. Nada de quedarte tanto en casa, digamos. ¿Te Sí, gustaba no. salir, hacer cosas nuevas? Salir con amigos o Estar, sola o con mi familia, pero siempre es como, hagamos algo. hagamos algo. Ah, Exactamente, listo. siempre. Después, algo que sí me ha caracterizado mucho es que, por ejemplo, tengo una amiga del colegio que me decía Mamá Marta, porque yo era como la típica amiga que cuidaba a sus Cuidado. otras amigas, ¿no? Es como que, Sí. oye, mejor no hagas eso porque te va a hacer daño, Ah, o, oye, la que escuchaba, la que aconsejaba, entonces siempre tenía ese rol de escuchar, de aconsejar, siempre. Entonces creo que a partir de eso decidí estudiar psicología. En tercera secundaria, que es más o menos a los 15 años, decidí estudiar psicología. aunque re joven. Sí, Wow. y cuando, bueno, empecé mi carrera, fui confirmando que quería esa carrera, aunque llegó un momento en el que me cuestioné porque me llamó mucho la atención la educación. Y entonces empecé a dar clases en una academia a chicos preuniversitarios que postulaban a una universidad, en la Universidad de Lima, y yo era la profesora de lenguaje. Yo fui Wow. profe 4 años, me encantó la experiencia, me conocí más, creo que fue una experiencia en donde me sentía muy yo, como muy en salida, enseñando, que es lo que me encanta, pero me di cuenta que la psicología me daba muchas herramientas para enseñar. Entonces dije, oye, puedo seguir estudiando psicología y no descartar el enseñar durante mi vida, ¿no? O sea, puedo seguir enseñando solamente que temas más relacionados a la psicología, que era lo que o sea, me atraía mucho más que enseñar alguna otra cosa, ¿no? Claro. Entonces, eso, o sea, bueno, no sé qué más podría contarte de la Marta de los 15, 16, pero Súper extrovertida. creo que en realidad me parezco mucho a ella, a diferencia de que me he vuelto un poco más como, como introvertida, digamos Sí. así. Y bueno, creo que me ha madurado, ¿no? Supongo, espero. Excelente. Bueno, hablaste también del amor, la Ujú, importancia que tiene el amor, el amar al otro, ujú, que bueno, es como ahí también podemos encontrar, ¿no? En nuestro fin, nuestro sentido. Pero claro, eh, digamos, uno no da lo que no tiene. ujú. Para amar al otro también es importante amarnos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos amarnos a nosotros mismos? Es interesante tu pregunta porque creo que ahora más que nunca está muy de moda incluso el tema del amor propio. Sí, Se escucha por todos lados, ¿no? por Todo todos el lados. mundo habla del amor propio. Sí. Y creo que hablan del amor propio porque de hecho sí se ha dejado muy de lado. Ujú. Y, pero considero que a veces puede ser malentendido el Ok. amor propio. ¿En qué sentido? En que muchas veces uno piensa que amarse a sí mismo significa pensar solamente en ti, hacer solamente cosas para ti, priorizarte a ti, etcétera, 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 ¿no? Pero en realidad considero que el amor ¿qué es? ¿No? O sea, amar ¿qué implica? Para mí amar es buscar lo que es bueno para el otro, ¿sí? Buscar lo que es bueno para ti, buscar lo que es bueno para mí. Ujú. Entonces, yo puedo buscar, amarme a mí implicaría entonces, sería entonces buscar lo que es bueno para mí. Sí. Y lo que es bueno para mí no necesariamente me va a hacer sentir bien. Porque una cosa es lo que me hace bien y otra cosa es lo que me hace sentir bien. Entonces siento que el amor propio se ha estado relacionando mucho con el sentirme bien. Sí. Cuando creo que en realidad tiene que ver con el hacerte bien, optar por lo que es bueno para ti. ¿Ok? En ese sentido, lo relaciono mucho con el autocuidado. Cuando tú amas a alguien, Sí. lo cuidas. Procuras lo que es bueno para esa persona y lo cuidas, ¿cierto? Ujú. Amarte a ti implicaría en ese sentido cuidar de ti. Y Excelente. regresamos al punto del comienzo, ¿no? El tema del inicio, que es el autocuidado, ¿no? Sí. ¿Cómo cuidar de ti? ¿Qué cosa, qué comes? Mm. ¿Qué lees? ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Con quién te rodeas? ¿No? ¿Con quién te relacionas? ¿Quiénes están, o sea, con quién compartes tu tiempo, que es finalmente tu vida? Sí. ¿Cierto? ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué haces con tu tiempo? ¿Qué haces con tu tiempo? Sí. Exactamente. Entonces,
mucho de amarte a ti tiene que ver con eso, con procurar lo que es bueno para ti. En ese sentido, por ejemplo, ¿no? En Sí. una relación, si yo estoy con alguien, estoy en una relación que me hace daño, Sí. me genera demasiada ansiedad, demasiada angustia, es una relación donde hay tal vez violencia física, verbal, psicológica, etc. Yo sé que me hace daño estar ahí, ¿ok? Y quiero estar con esa persona, porque hay un apego, porque hay cierta dependencia, etcétera, ¿no? Me cuesta, o porque lo amo, ¿no? Me cuesta, digamos, aceptar o dar el paso de terminar la relación o separarme. Sí. Pero lo coherente sería, si es que yo quiero amarme, optar por ya no estar con esta persona, por terminar con la relación. Sí, porque es lo mejor para mí. Por más que me hace sentir mal, por más que me angustia no estar con esa persona, entiendo que no me hace bien y que entonces tocaría decir adiós. Adiós. No porque deje de amarlo, sino justamente porque te amo, terminamos. Porque me amo, terminamos. Terminar Sí. la relación por amor. Exacto. También. Porque a veces no creo que porque amas tienes que permanecer ahí. Sí. Pero el amor te invita a que optes por lo que es bueno. Y si tú te das cuenta que esa relación no te hace bien, entonces tocaría terminarla, ¿no? Por más que te hace sentir angustia, es siempre temporal, además. Entonces, siento que tiene que ver con eso, ¿no? Vivimos en una sociedad en donde buscamos sentirnos bien todo el tiempo y, por ejemplo, relacionado con la comida, ¿no? ¿A quién no le gusta comerse, no sé, pues una pizza, no sé, una buena unas hamburguesa, papitas fritas, una hamburguesa es demasiado un camote rico. Que se come acá en Perú. Uf, buenazo, frito, o sea, espectacular, ¿no? Sí. Sin embargo, claro, comer eso todos los días probablemente te haga daño. Por más que te guste, por más que te sientes bien comiendo, todo eso, sí. El entender que no te hace bien es entender que, ok, toca alimentarte de otra manera, ¿no? Sí. Entonces, en esas cosas tan pequeñas, creo que uno puede, digamos, aprender a amarse, ¿no? A sí mismo. Porque está muy de moda, como vos dijiste, por ejemplo, las personas, digamos, sí, las personas obesas, con sobrepeso, ¿no? Está ese movimiento de amate a vos mismo, amate a vos misma. Acéptate. Acéptate. Claro, yo lo veo y digo, ok, si esa persona está en ese estado, o sea, yo creo que el físico sí dice mucho de la persona, ¿no? Pero ahora, una obesidad, por ejemplo, es una enfermedad, ¿no? Entonces, que esa persona se diga, yo me quiero así, yo digo, no te estás queriendo mucho. Es un tema un poco sensible, quizás, un poco controversial, sí. Pero si no te estás cuidando tu cuerpo, que como se dice, es tu templo, ¿no? Es como vas a vivir siempre con tu cuerpo. Le estás dando mala alimentación, no estás haciendo ejercicio, te estás quedando todo el día, no sé, mirando la televisión, no te estás queriendo. Y es solo, o sea, está bien hablarse bien a uno mismo, pero no te engañes. Yo creo que ahí te estás engañando, ¿verdad? De hecho, me haces pensar en dos cosas. Uno, claro, dijiste hablarte a ti mismo, ¿no? Sí. Y es una de las formas en las que puedes trabajar mucho en este amor propio, porque yo te preguntaría como, ¿cómo te hablas? Ok. ¿Cómo está esa vocecita interna? ¿No? ¿Qué te estás diciendo? ¿Qué te estás diciendo? Sí. Eso por un lado. Y por otro lado, sobre este ejemplo que das, pienso en tres cosas. Conócete, acéptate y supérate. Excelente. Conócete, porque, a ver, es importante que conozcas tu personalidad, tu historia personal, tus heridas afectivas. Sí, las cosas que te gustan, las que no te gustan. Todo, ¿no? Tus habilidades, tus fragilidades, tus debilidades, tus fortalezas, ¿no? Conócete, ¿no? Conoce tu cuerpo, ¿sí? Como tú dices, la obesidad podría ser un reflejo de algo que pasa en ti, ¿no? A nivel psicológico, a nivel emocional. Las emociones están directamente relacionadas con la comida. Por eso cuando estamos súper contentos y queremos celebrar, comemos. Cuando estamos tristes, muchas veces no queremos comer. Cuando estamos ansiosos, queremos comer todo el tiempo. Entonces, digamos, la comida está directamente relacionada con las emociones. Entonces, de pronto sería interesante que esta persona ahonde en sus emociones y vea qué descubre, ¿no? Ahí. Sí, ¿qué está pasando ahí? Lo segundo, acéptate, porque sí, o sea, toca aceptar tu pasado, tu historia personal, tu familia,
tus genes, ¿no? Claro. Los errores que hayas cometido, toca aceptar quién eres en totalidad, ¿no? Tu cuerpo, por ejemplo, que ahora también hay mucho de falta de aceptación del cuerpo, ¿no? En fin. Ujú. Y lo tercero, o sea, no es solo quedarte en acéptate y quédate como estás, ¿no? Sino supérate. Claro. O sea, busca ser mejor, busca ser tu mejor versión. Y eso no quiere decir ser perfecto, sino trabajar en ti para ser tu mejor versión. Exacto. Lo mejor que tú puedas hacer. En todos los aspectos. En todos los Que vos aspectos. tengas control. Exactamente. Entonces, creo que va un poquito por ahí, me parece. Sí, me gusta. Es como ser cada día un 1% mejor. O sea, imagínate Sí. si todos cada día buscamos ser un 1% mejor. Imagínate al El mundo final. sería distinto. Sí. En verdad, sí. El Seríamos... mundo sería distinto. Ajá. Totalmente. Sería un lugar más habitable, ¿no? Sí. Bueno, ya más o menos para ir cerrando, Ujú. ¿qué dirías que es lo que más satisfacción te da de tu trabajo? De mi trabajo. Ujú. Mm, ¿Qué es lo que vos digas? Me encanta esto me llena, me hace Yo sentir creo bien"? que una de las cosas que más me apasionan y me dan satisfacción es cuando veo al otro descubriendo algo. Cuando veo esos ojitos que brillan Que y brillan. dicen, ¿verdad? O es como, me acabo de dar cuenta de esto. Es como, Sí, ya, eso es ese pequeño ese instante. momento, yo siento que es todo. O sea, que yo puedo decir, ok, terminamos por hoy. ¿Sí? Sí. Y yo poder tener la oportunidad de estar frente a ese suceso, Sí. ¿sí? A esa experiencia que es de esa persona. O sea, yo soy como, digamos, invitada, ¿sí? Algo que me encanta decirles a mis pacientes es, a ver, yo soy la experta en la psicología, en la terapia, en mis herramientas, Ajá. pero tú eres la experta en tu vida, entonces no hay nadie, yo no puedo saber más de ti que tú. Claro. Entonces al final yo soy como una invitada, ¿no? Y voy viendo lo que le va pasando, y voy viendo su proceso, y voy viendo los milagros de su vida, y voy viendo cómo se va dando cuenta de cosas, cómo va conectando con lo valioso, cómo va viviendo cada vez más con sentido. Entonces veo ese proceso y me maravillo, al punto de que mis ojos se llenan de lágrimas muchas veces. No te voy a mentir, no me van a dejar mentir. Porque sí, me emociona y yo también me doy ese permiso de emocionarme frente a la persona que tengo enfrente. Qué bien. Y creo que eso es lo que más satisfacción me da, o sea, ver cómo la persona va utilizando sus propios recursos Sí. para responder ante su vida y va generando cambios, ¿no? Y va siendo mejor y va estando mejor, ¿no? Ujú. Y eso, o sea, y que termine, digamos, con la experiencia de haber descubierto algo, de estarse llevando algo, de que vine de una forma y me estoy yendo de otra, ¿no? Y ojo, a veces no siempre, a ver, se van sintiéndose bien, Ok. ¿sí? No necesariamente se van sintiéndose bien. A veces se van sintiéndose mal. Ujú. Y es que toca sentirse mal. Y es que es lo mejor que te sientas mal, porque lo que estás viviendo es, a ver, lo coherente es que te sientas mal, ¿sí? Lo esperado es que te sientas mal. Entonces, está bien, o sea, vas bien. Lo contrario sería que estás bloqueado, que de pronto no expreses o que como que no te pasa nada. Claro. Pero ver que te estás yendo afectado, tocado, movilizado, Sí. eso es importante, ¿no? Entonces, yo creo que, a ver, eso es algo que me gusta mucho en mi trabajo porque es muy dinámico. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente. Cada persona de verdad que es muy distinta. Por más características similares que tengas, por más que los temas también puedan ser similares, cada persona de verdad que sí es única, o sea, no es un cliché, digamos. De verdad que cada persona es única y entonces cada experiencia que tengo yo con la persona del frente es única también, ¿no? Y es una de las cosas que más que más me gustan Sí. y sí, pues me genera satisfacción, ¿no? Y creo que es algo que no cambiaría por nada, o sea, por ningún trabajo, digo. Sí. Imagínate que en tu casa suena el teléfono. Ok. Suena el teléfono, Aló. atendés. Y en la otra línea, del otro lado, está la Marta del pasado. Usu, ya. ¿Qué consejo le darías? Yo a la Marta del pasado, Ujú. ¿qué consejo le daría? Asu. Me encantan las frases peruanas. Asu. Asu. Wow. ¿Qué consejo te darías a la
Marta más chiquita? Imagínate que diga, voy a llamar a mi yo del futuro. Y ahora vos con consejo toda le tu daría? experiencia como Le adolescente. diría que disfrute más el proceso. Ok. Sí. Porque siento que, a ver, soy una persona que se plantea metas todo el tiempo. Termina una, empieza otra y así, ¿sí? Y me gusta, digo, me parece apasionante. Me gusta retarme, me gusta, digamos, aprender más, ¿no? Dar pasos, etcétera. Pero siento que de pronto me hubiera gustado disfrutar más, como vivir más ese proceso, esa etapa, ¿no? Sí. Ese momento. Y creo que en general, desde mi adolescencia tenía una mentalidad muy como de tomarme la vida en serio. Y eso es bueno, porque me ha permitido de repente no desperdiciar mucho mi tiempo, de pronto no cometer ciertos errores, etc. Pero también siento que la chispa, digamos, de un adolescente, de ser un poco más avesado, de estar como más... ¿Sí me entiendes? Sí. Ya, eso de pronto, tal vez, sí, me hubiese gustado tener más, como disfrutar más de esa característica mía, ¿no? Ujú. Que de pronto la fui como que dejando para después por querer hacer las otras cosas, ¿no? Empecé a trabajar a los 19 años, que no es, digamos, tan joven, pero tampoco es una edad, digamos, No es que no es común. común empezar a trabajar, ¿no? Pero sí, o sea, creo que le diría eso, como disfruta más de tu proceso, Sí. vas bien, o sea, digamos, lo vas a hacer bien, te espera, digamos, un futuro muy bonito, con mucho sentido, pero disfruta más de tu proceso, ¿no? Ve con calma, no corras, no te apresures, y nada, ama todo lo que pasa. Creo que es. Me gusta. Y Entonces, gracias. ¿y gracias? Y gracias. O sea, no es un consejo, ¿no? Pero creo que sí le diría como, gracias. O sea, gracias por ser tan como, por tener tanta convicción, porque eso es lo que siempre he tenido. Por lo menos a esa edad tenía mucha convicción de lo que yo creía, ¿no? Y creo que era lo que las personas que me rodean podían ver, como eso en lo que yo creo, estoy sumamente convencida y busco vivirlo. Entonces, creo que esa convicción ha sido algo... Si te gustan estos tipos de charlas, de conversaciones, te animo que te suscribas y le des me gusta a este video para así poder cada vez mejorar la calidad de los podcasts y traer más y mejores invitados. Así vamos a crecer esta comunidad entre todos y vamos juntos a despertar. Que yo creo que la caracterizaba mucho esa convicción en sus ideas, ¿no? Ujú. No había nada que haga que ella, digamos, dude. Obviamente podía tener apertura para ciertas cosas, pero digo, para esas verdades fundamentales de su vida, yo creo que tuvo mucha convicción. Por ejemplo, la del amor. El saber que había sido, que estaba hecha para el amor, para amar y ser amada, fue una verdad con la que se encontró a los 15 años y que fue algo que fue una convicción que tuvo hasta, bueno, ahora, ¿no? Gracias a esa convicción es que yo, digamos, he podido también tener eso como criterio en mi vida, ¿no? Entonces, le diría gracias. Gracias. Qué lindo mensaje. Bueno, a lo largo de toda esta entrevista hablamos de la importancia de, hacer preguntas, de preguntarnos Ajá. cosas a nosotros mismos. Entonces, Marta, ¿qué te preguntarías? Ok. Wow. Difícil pregunta, ¿eh? Sí. Bueno, creo que me preguntaría qué estoy dispuesta a hacer con ese miedo. A ver, creo que todos tenemos ciertos temores. Ujú, Yo tengo temores ujú. y a veces pueden ser como paralizantes, ¿no? Sí. Y yo siento que tengo temores que me van paralizando, pero o sea, ya. O sea, creo que una pregunta sería como, Marta, ¿qué estás dispuesta a hacer con ese miedo Ajá. a partir de ahora? Sí. Buenísimo. Es una pregunta que nos podemos hacer todos a partir de ahora. Así que bueno, Marta, hasta acá llega la entrevista, el podcast de hoy. Espero que te hayas sentido cómoda, que te haya gustado. Sí. Y si a ustedes les gustó, también déjenle un buen me gusta, suscríbanse y comenten si quieren una parte 2. Se puede venir también. Obvio. Así que bueno, muchas gracias por... Gracias a ti. Un gusto.